Bueno, este es mi esquema sobre máquinas eléctricas. Hay una clasificación dentro de las máquinas eléctricas. Son tres. Estos son dispositivos que sirven para convertir cualquier tipo de energía en energía eléctrica. El primero es el generador, que es el que voy a utilizar. El segundo es el motor y el tercero es el transformador. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en el caso del generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. En el motor convierte la energía eléctrica a energía mecánica. Y en el transformador no sucede esto, sino que utiliza la misma energía, pero cambia sus características principalmente de voltaje y de intensidad de corriente. Bueno, en mi caso voy a utilizar el generador. En este esquema tengo aquí una turbina y una bobina solenoidal. Está conectada a en este caso, un foco, y el funcionamiento es este, que en mi caso la mayoría, por ejemplo, de centrales, ya sean eléctricas, de energía hidráulica o energía eólica, funcionan a base de turbinas y lo que hacen es usar la energía cinética del aire o del agua para moverlas. Esto en mi caso es un generador rotativo porque significa que este eh, está generando vueltas en su propio eje. Al eje que tiene la turbina se le llama estator. Es el que permanece estático y no. Y pues sí, funciona como eje de la turbina, y al objeto que está en movimiento se le llama rotor. En este caso, por ejemplo, si el caudal de agua pasa de este lado, van a existir revoluciones por minuto, y es una unidad de frecuencia que generalmente se usa para expresar la velocidad angular. Eh, este movimiento va. Pero antes de esto, coloqué aquí en medio un imán con el polo norte hacia la izquierda y el sur hacia la derecha. Y uno de los principios para generar electricidad es tener un campo eléctrico, que es el que va a generar el imán, y un conductor. Y la interacción entre estos dos, el movimiento que exista entre el imán y la bobina, en este caso, va a generar electricidad. ¿Y por qué? Porque las líneas de campo van a interactuar con los electrones del conductor, haciendo que estén en movimiento. Una vez que esto pasa, van a variar la cercanía de los ejes con la bobina. Por lo tanto, va a hacer que nuestras cargas se muevan hacia dos direcciones. Y cuando sucede esto, es a lo que llamamos como corriente alterna. Esto está produciendo corriente alterna. Aquí imaginariamente en el conductor existen electrones que se mueven de un lado y luego hacia otro. Eh, Dependiendo de la posición del polo del imán, en este caso aplicamos la ley de Ampère, y que está ligada a la regla de la mano derecha, que en este caso nos va a indicar estos dedos la dirección de la intensidad de la corriente, y el dedo pulgar
nos va a indicar el campo eléctrico. Si el polo sur se encuentra más cerca de este extremo de nuestro conductor, quiere decir que el campo eléctrico va a entrar en en el lado derecho y va a salir en el lado izquierdo. Sucedería al revés si tuviéramos más cerca el polo norte y el polo sur que esté en el otro extremo. Eh, bueno, ahora eh, aplicando la ley de Biot-Savart, pues eh, se aplican tres fórmulas para, dependiendo de cómo esté estructurado nuestro alambre conductor. En este caso, como tenemos un alambre cisselenoidal, ocupamos la fórmula de μ0, que es la permeabilidad en el vacío. La permeabilidad en el vacío es la capacidad que tienen ciertos materiales para ser atravesados por un flujo magnético. Entonces B, que es nuestro campo magnético, es igual a la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente por el número de vueltas, que son las circunferencias que existen aquí, sobre la longitud de nuestro alambre conductor, que va a ser determinada de este punto a este. En el caso de las espiras, que las espiras son simplemente círculos, la fórmula sería la permeabilidad relativa por la intensidad sobre 2 veces el radio. Esto siempre y cuando nuestro campo magnético esté en el centro de la espira. Y por último, cuando son alambres rectilíneos, se va a usar la fórmula de μ0 por la intensidad por el número... No, perdón, es μ0 por la intensidad sobre 2 veces pi por el radio. Estos, dependiendo de nuestro tipo de conductor, vamos a aplicar distintas, una de las tres fórmulas de la ley de Biot-Savart. ¿Qué más? También en la ley de Ampère, por ejemplo, en un alambre conductor, podemos aplicar la regla de la mano derecha. Nuestro dedo pulgar va a indicar la fuerza magnética. El dedo índice va a indicar la velocidad. Y el dedo medio va a indicar el flujo del campo, que está dado en Webers. El campo magnético está en unidades de Tesla. Y la velocidad, pues, que es metro por segundo, ¿no? En el sistema internacional. La velocidad y el campo, pues, son magnitudes, bueno, son variables vectoriales porque poseen una magnitud y una dirección. Dependiendo de la dirección va a haber un flujo distinto, ¿no? ¿Qué más? En, en la ley de Biot-Savart la usamos para campos magnéticos creados por corrientes estacionarias. Y las corrientes estacionarias son las que produce cuando la densidad de carga del conductor es constante en cada uno de los puntos de nuestro conductor. Y creo que eso es todo.